el maestro Jorge Luis Falcón y el licenciado Brandon de Jesús Centeno Alvarado. Sí nos escuchan, ¿verdad? Ah, perfecto. Sí, solo ahorita me llegaba. Bueno, a continuación pasaré a leer el nombre de quienes nos acompañan el día de hoy. Este es un esfuerzo que se hace entre la Coordinación de Igualdad de Género, que la maestra Magdalena Jaime Cepeda, aquí tenemos aquí presente, le damos un fuerte aplauso. Voy a leer a continuación su semblanza. Ella es coordinadora de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es especialista en género y educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Es licenciada en comunicación con maestría en comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. De 2014 a 2017 fue directora de la Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera y es catedrática perfil PRODE. También forma parte del cuerpo académico Expresión Visual, en donde realiza investigación a través de la línea de investigación Imagen, Comunicación y Cultura. En 2018 participó en el Foro para la Contribución de la Academia en Políticas Públicas de Atención de Factores de Riesgo para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Además, asistió al entrenamiento profesional para el abordaje y acompañamiento de casos de violencia de género y al Foro de Concertación de Políticas Públicas sobre Masculinidad y Empoderamiento de las Mujeres. Acreditó de manera satisfactoria el programa de formación virtual en prevención social de la violencia y durante el 2018 coordinó el diagnóstico de género universitario. En 2019 formó parte del foro de consulta Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México, mismo que fue parte de la estrategia para elaborar el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2019 al 2022, ProEquidad. En 2020 coordinó el proyecto Coahuila del Programa para Prevenir, Atender y Erradicar el bullying homofóbico y transfóbico en la ciudad de Saltillo, Coahuila. También nos acompaña el maestro José Luis Mireles Falcón, a quien damos un fuerte aplauso. Él es psicólogo general con acentuación clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestrante en sexología clínica y especialidad en sexología educativa y sensibilización de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología. Es docente con especialidad en Educación Integral de la Sexualidad de la Universidad Pedagógica Nacional, enfocado en los derechos humanos, la perspectiva de género e inclusión. Áreas de especialización académica en feminismos, teoría queer, sexualidades periféricas y transgeneridad. Tiene un diplomado además en teoría y técnica psicoanalítica por la Asociación Psicoanalítica de Durango y un certificado en The Sunrise Program para la atención terapéutica de las infancias en el espectro autista. Además, es catedrático de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional Campus Altillos. Colabora como investigador con la Coordinación de Igualdad de Género y es miembro de Mejores Hombres, psicoterapeuta y tallerista en el Instituto Naranjo. También nos acompaña el maestro Brandon de Jesús Centeno Alvarado, que es integrante de la Coordinación de Igualdad de Género de la Unidad Torreón. Él es licenciado en Psicología General por la Universidad La Salle Laguna, maestro en Educación con especialización en Gestión de Proyectos Educativos por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y maestrante en la maestría de Terapia Familiar y de Pareja con enfoque sistémico en la Universidad Autónoma de La Laguna. Tiene doble certificación en tanatología, una por el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, el doctor Alejandro Águila y asociados AC, y otra por Gaby Pérez de Islas, tanatóloga en Ciudad de México. Es miembro de la Comunidad Interamericana de Tanatología en México. Tiene doble certificación en intervención en primeros auxilios psicológicos
una por la Secretaría de Salud en conjunto con Centros de Integración Juvenil y otra por la Academia Nacional de Educación Médica en conjunto con la Asociación Voz Pro Salud Mental Ciudad de México. Además, cuenta con un certificado en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Psicología del Despertar, AC, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública de Coahuila. Es activista en derechos humanos de las poblaciones LGTBIQ+, y de la salud mental en la región Laguna. Es psicoterapeuta, conferencista y talleres. Le damos un fuerte aplauso. También está con nosotros quien va a moderar el panel y a quien le cedo la palabra, a su Gabriela Ramos Montaño. Le damos un fuerte aplauso. Buenos días, estimada comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, docentes y público en general. Hoy viernes 7 de octubre de 2022, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, a través de la Coordinación de Igualdad de Género, se engalana con presentarles el conversatorio Sexualidad Digital, Sexting en la Juventud de Torreón, en el marco de la Quinta Semana Nacional de Ciencias Sociales. Les da la bienvenida su servidor, Eugen Ramos Montaño. Es un placer ser moderador de este evento. Como introducción, el avance en las tecnologías de la información y comunicaciones ha llevado a que las redes sociales cumplan un papel importante dentro de la sociedad. Además de permitir hacer pública cierta información, ofrecen la oportunidad de mantener conversaciones privadas. Esta nueva tendencia de interacciones, así como el natural deseo de explorar la sexualidad, ha llevado a adolescentes y jóvenes a interesarse por una actividad conocida como sexting. Dicha acción, a partir de que algunas de sus consecuencias negativas llegaron a ser públicas, ha traído el interés por parte de familiares, profesores, investigadores y personal de salud. Sin embargo, lo que concierne a este término ha generado confusiones dentro de diversos ámbitos como el psicológico, el social y el legal. Es por ello que en el presente conversatorio se expondrán resultados de una investigación en la que por medio de encuestas, focus groups con grupos de mujeres, hombres y mixtos y entrevistas individuales, fue posible conocer las actitudes de adolescencias y juventudes coahuilenses sobre las prácticas de sexting. Y pues la dinámica que se llevará a cabo en el presente conversatorio es la siguiente. A continuación, separado por 2 rondas, los expositores Brandon de Jesús Centeno Alvarado y Jorge Luis Mireles Falcón y la expositora Magdalena Jaime Cepeda dispondrán de alrededor de 10 minutos por persona para exponer la manera en la que se efectuó este proceso metodológico, de acuerdo a las correspondientes funciones que tuvieron durante la investigación. Pues primeramente, demos la bienvenida al primer expositor del día de hoy, el maestro Brandon de Jesús Centeno Alvarado. Durante la investigación, se encargó de la aplicación de las encuestas y a continuación nos compartirá sus experiencias y resultados. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando y las personas que están aquí en el público en general. La investigación realmente fue parte como muy clave, no solo a nivel dentro de la universidad y de la región Laguna, lo comentábamos en su momento con el equipo de trabajo, que es una pionera a nivel no solo nacional, sino mundial, porque si bien es una práctica que llegó para quedarse, pues realmente hay muy pocas investigaciones, hay muy poca teoría respecto a lo que estamos haciendo en trabajo de la prevención y de la atención del sexting, ¿no? Si bien sabemos que en el marco legislativo tenemos la ley Olimpia, lo entendemos más como la consecuencia de una acción a lo mejor y sin el pleno conocimiento, sin las herramientas para realizar esta práctica sexual, ¿sí? Que conocemos como mandar el nude o la pack por algún medio de red social, llámese Instagram, Twitter, o algún otro aspecto de mensajería instantánea, ¿no? Como bien comentaba Uke, fue encargado como de la aplicación de las encuestas en cada una de las escuelas a nivel público y privado de la región Laguna. Y fue muy interesante la manera en la respuesta que se tenía de
tanto los estudiantes y las estudiantes, la respuesta que se obtenía principalmente de grupos de hombres era como en tono de burla, como haciendo chistes respecto a la encuesta que se le estaba aplicando, ¿no? Sobre todo iba enfocado como en chistes más homofóbicos respecto a esta cuestión de la percepción, de las emociones que se tiene en la práctica del sexting, que es lo que nuestro instrumento evaluaba al final del día, ¿no? Se escuchaban comentarios, incluso dentro de aquí de la misma universidad, escuché un comentario muy particular que decía, ay, tú eres joto, porque jotear nos da la oportunidad de demostrar como esta afectividad, ¿no? Y eso era muy interesante porque al final del día nos habla de cómo también parte del sextear desde esta emoción, desde la relación que yo tengo con el otro género o desde mi mismo género, pues va habiendo una distorsión muy interesante, ¿no? Que pareciera que entre hombres no podemos tener un vínculo afectivo muy cercano, pero siempre cuando se trate del género opuesto, pues por ejemplo tenemos estas conductas de engalanarnos, ¿no? Y que podemos empezar a justificar el por qué también los hombres siempre intentan mandar su nude o su pack sin autorización previa a las personas, ¿no? Como una manera de reafirmarse. La única universidad en la que no nos encontramos como este tipo de percances o situaciones fue en la Universidad Iberoamericana de Torreón. Pero justamente investigando yo un poco más a fondo a la hora de aplicar las encuestas, pues resultaba que dentro del plan metodológico que cada carrera llevaba, tenían optativas de talleres, entre ellos uno de sexualidad, que los acompañaba a lo largo de su formación educativa y eso garantizaba que el acercamiento al tema de la sexualidad y en específico del sexting, porque llevaban un taller muy en específico de eso, pudiera tener más apertura y que la respuesta fuera algo más neutral, algo más controlado, algo más normal al final del día, ¿no? En comparación a las demás escuelas y universidades que nos encontramos, donde la respuesta normalmente era de estos grupos de hombres también como muy estereotipados, del típico hombre como musculoso, macho, el que quiere siempre estar bromeando con el grupo. Y eso llamaba mucho la atención porque al final del día era algo les está moviendo de lo que están contestando para que justamente tengan esta necesidad de estarlo expresando libremente, ¿no? O incluso hasta tratar de compartir sus respuestas como para hacerse notar que ellos eran más por el hecho de hacer esta práctica, ¿no? Y justamente es creo que parte de todos estos resultados de la parte cualitativa, porque no solo es todo esto que va a resultar como en la parte cuantitativa, sino qué manera está impactando desde el simple hecho de poner esta encuesta, qué está generando en las poblaciones, ¿sí? Al igual que lo vivimos en los focus group, a lo mejor que es un ambiente más controlado, a lo mejor y las respuestas ya eran a más con plena conciencia, ¿sí? Desde las propias vivencias, pero pareciera que desde estos ambientes en los que a lo mejor y el control de la situación era solo aplicar una encuesta y donde no había una intervención como tal de parte mía, pues realmente se prestaba como para que pudieran expresarse más libremente o sin filtro como tal, ¿no? Y decir estos comentarios que incluso llegaban a invalidar la experiencia de a lo mejor de alguno de sus compañeros o compañeras que tuviera o fuera parte de la diversidad sexual, ¿no? Como si fuera algo de lo cual podíamos burlarnos, de lo cual pudiéramos hacer mofa sin darnos cuenta que justamente el sexting hay demasiadas violencias y lo que ellos estaban haciendo es generar más violencias por medio de la encuesta que estábamos realizando. Sí, entonces por eso era bien importante también analizar toda esta parte cualitativa del cómo es la reacción de las personas al contestar esta encuesta, porque eso nos va marcando un punto de referencia no solo para la investigación, sino para entender el comportamiento y la falta de educación sexual integral en la vida de las personas. Sí, que normalmente lo vamos adoptando de familia, de lo que vemos en Internet, desde esta desinformación, y realmente no sabemos estar preparados o capacitados para enfrentar estas situaciones, ya ni siquiera estar en el pleno acto sexual, simplemente desde compartirlo en estos espacios, a la gente le genera morbo, le genera risa, porque no sabe cómo, porque no tiene las herramientas. Porque lo que hemos aprendido es a través de la desinformación, desde las violencias que replicamos en lo que vemos en otros espacios. Es cuanto por mi intervención. Muchas gracias. Gracias, maestro Brandon, por tan significante aportación. Démosle un aplauso. A continuación, recibimos cordialmente al maestro Jorge Luis Mireles Falcón. Reconocemos su labor, por medio de la cual fue posible desarrollar focus groups y entrevistas individuales para la investigación. Adelante, maestro Jorge.
Bueno, muchas gracias y saludando a todas, a todos, todes aquí presentes. Sí me escucho, ¿verdad? No, ya lo tiene prendido. Sí. ¿Me escucha? ¿Pero de aquel lado? Sí, creo que dijo el maestro Gerardo que sí te escuchaban allá. Y Ah, acá sí. Sí, ya lo escuchamos. Ok. Va, bueno, muchas gracias. Pues otra vez, buenos días a todas, a todos, a todes aquí presentes. Y bueno, en retrospectiva, compartir la experiencia con relación a investigación. Sí, como se dijo al principio, el tema de los focus groups, pero justo retomando un poco lo que dice Brandon, creo que la participación, pues como parte del equipo fue desde el principio, ¿no? En el tema de, hicimos un tallereo de entrada con el equipo de investigadoras, de investigadores, que involucra pues a todas las partes, ¿no? La parte de esta investigación que fue lo legal, tanto también la cabeza de esta investigación que es la maestra Magdalena Jaime, estuvo ahora creo que doctora ya Carla Valdés, Edwin Morquecho, y otras, ¿no? No menos importantes, ¿no? Pero digamos que incluso la coordinación, ¿no? Las personas trabajadoras de la coordinación estuvieron allí y la importancia de este taller inicial era como el de sensibilizar justo el tema del sexting más allá de pasar información, ¿no? Algo que como equipo de investigadoras teníamos como también la intención era saber qué preguntar, ¿no? ¿Qué preguntas hacer con relación a la investigación? ¿Qué es lo que queremos buscar, ¿no? Además de la primera correlación que fue la alta tasa de feminicidios en Torreón y ver si las violencias digitales tenían algo que ver, también era justo investigar estas actitudes de las que hablaba Brandon, ¿no? Y, y me parece importante comentarlo porque la educación de la sexualidad que no está basada en el trabajo de las actitudes, no nada más de las personas que investigamos, sino de quienes investigamos, ¿no? De nosotras mismas como equipo, eh, si no está basada en la educación de las actitudes, no es una educación integral. Una educación integral no es solamente la que da información, sino la que sensibiliza en actitudes que tienen que ver con las conductas, que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver con nuestras creencias. Todas, todos y todas tenemos creencias, actitudes, sentimientos sobre algo, algún tema en específico, y estas actitudes pueden ser positivas, pueden ser negativas, conservadoras, liberales, morales, éticas, ¿no? Y sin afán como de polarizar, sabemos que generalmente nuestro cerebro piensa en binario, ¿no? Y entonces tenemos pensamientos sobre lo bueno y sobre lo malo, ¿no? Y era importante de entrada como equipo sensibilizarnos ante esto, ¿no? Como saber no nada más qué preguntas hacer, sino también desde dónde observar la sexualidad, ¿no? Y entonces una discusión del sexting era si lo queríamos ver como práctica sexual, si lo queremos ver como un derecho sexual de las personas jóvenes y en general de cualquier ser humano, reenfocar el sexting hacia la práctica y no a la sensación de que el sexting es el delito, ¿no? Que de pronto creo que ahí puede haber como confusiones, ¿no? De que practicar el sexting es cometer un delito, ¿no? Una violencia digital. Em, y por supuesto, pues hablamos en este taller de autocuidado, hablamos de responsabilidad, hablamos de prácticas de riesgo, entre otras cosas, para que esto nos generara este listado del que hablaba el maestro Brandon, como esta encuesta que después realizamos a nivel cuantitativo, ¿no? Pero también las preguntas que después devinieron en el trabajo grupal o con los focus groups. Estuvimos trabajando en Torreón con un grupo de hombres, ¿no? De chavos entre pues, mayores de edad a partir de los 18 a los 23, me parece. Por ahí estaba el rango de edad. Chicos universitarios. Hicimos otro grupo también. Tuvimos como la intención de separarles por género, porque nos parecía que era importante investigar este fenómeno desde la perspectiva de ambos géneros.
hablando desde el binarismo, ¿no? Entonces también teníamos un grupo de mujeres, casi predominantemente eran personas cisgénero, ¿no? Y un grupo también mixto, tanto de hombres como de mujeres, que también nos interesaba ver un poco también desde lo que se dice acá, no nada más lo que se dice, sino los cómo, ¿no? En la investigación cualitativa, el cómo revela muchísimo, ¿no? El comportamiento, la dinámica también de los grupos, lo que se observa, lo que se va diciendo y el cómo se va diciendo. Y creo que fue una experiencia muy reveladora también encontrarnos en lo cualitativo, como para diferenciar también las preguntas. Ay, me estoy escuchando 2 veces en el video. Ahí estoy, ¿me escuchan? Ok. Fue muy enriquecedora la experiencia cualitativa porque justo cosas que aparecían en Quanti, ¿no? Como a nivel numérico o en un aspecto muy cerrado, como que, por ejemplo, la información de la sexualidad recibida en casa fuera útil, esto a nivel de encuesta. En la investigación cualitativa nos dimos cuenta que la percepción de las chavas y de los chavos era que la información de la sexualidad recibida en casa no había sido útil, y no nada más no había sido útil, sino era una información como solamente lo que sabemos basada en la reproducción, en la corporalidad, pero que de pronto dejaba como en cierto desamparo a las chicas y a los chicos, ¿no? Con relación a su sexualidad. Y entonces empezar a notar estos contrastes nos ayudaba mucho porque nos permitía explorar más allá de lo que una puntuación numérica nos podía dar. Y entonces nos encontrábamos con que había una suerte de insuficiencia educativa, ¿no? Y que esta insuficiencia educativa la estaba cubriendo el Internet, por ejemplo, ¿no? El Internet, aunque esto es más cuanti, se encontró que casi el 77%, si no es que el 80%, o sea, casi toda la muestra, su primera fuente de información era el Internet, ¿no? Lo cual, pues no hay que satanizar, ¿no? El Internet ahora mismo lo tiene todo al alcance y a la mano, y de hecho tiene información muy valiosa, ¿no? Actualizada, científica, pero también tiene otro tipo de información, ¿no? Que puede estar sesgada, basada no en los derechos humanos, no en una perspectiva de género, ¿no? Y de pronto el Internet se vuelve la gran educadora de las sexualidades, ¿no? Con todos los riesgos y con todos los beneficios que esto pueda tener, ¿no? ¿Y dónde estaban los papás, las mamás? Pues en el cuarto, quinto lugar del ranking. Los libros de la educación de la sexualidad, no sé, por ahí, ahora mismo no tengo el dato, pero como en el lugar número 10, ¿no? Solo el 33% de la población le parecía que había aprendido algo sobre los libros, ¿no? Y esto justo tiene que ver con cómo están diseñados los contenidos educativos, ¿no? Desde dónde se está viendo la sexualidad, desde algo prohibido, desde algo eminentemente biológico. ¿Quién enseña la sexualidad? ¿No? La profe de biología, ¿y por qué? ¿No? O la médica o la enfermera de la escuela, ¿no? ¿Por qué solamente estos agentes agentes sociales o educativos se hacen cargo, cuando la educación de la sexualidad es una educación mucho más amplia, ¿no? Que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, y que justo era esto que estábamos investigando, ¿no? Em, Nos encontramos con cosas como que los hombres, por ejemplo, en este tema de mandar sus packs o de las nudes, como tal, es la foto de su pene, ¿no? Y sus órganos sexuales. Los hombres no se percibían sensuales, por ejemplo, no fue algo que a mí me llamó mucho la atención, como que la sensualidad solamente es cosa de mujeres. E incluso en el grupo mixto las chicas decían algo como, es que ustedes no se esmeran o no se esfuerzan por mandar una foto más estética, con más, no sé, una corporalidad un poco más, en una actitud más erótica, ¿no? Sino simplemente una foto segmentada, ¿no? En los órganos sexuales. Y uno de los chicos decía algo como que ellos no, que él, o al menos ellos, no percibían que otras partes de sus corporalidades o de su cuerpo pudieran ser eróticas, ¿no?
como no así las mujeres. Las mujeres, de hecho, es una población que está más en riesgo porque además son como población quienes tienen que enseñar más. Y esto desde un corte de género, de perspectiva de género, ¿no? El cuerpo de la mujer es el cuerpo de consumo, ¿no? Entonces, para que el cuerpo de la mujer está erotizado al 100, ¿no? Los pechos, los hombros, la cadera, las nalgas, ¿no? Mientras que el cuerpo del hombre no ha sido erotizado, ¿no? La erótica del hombre, por ejemplo, en esta investigación encontramos que justo está basada en el pene, porque en el pene había representaciones de poder, de control e incluso de abuso, ¿no? Que era sobre todo en estos temas de mandar fotos como sin consentimiento. Pero nos encontramos con un dato bien interesante en cualitativa, que era que de pronto si se difunden las fotos de los hombres no pasa nada, ¿no? Como que, digo, no, es un delito, no deja de ser una cuestión ilícita, pero que la percepción era que no pasaba nada siempre y cuando el pene no fuera de menor tamaño al promedio, e incluso ni siquiera al promedio, ¿no? Porque el promedio en México es de 13 centímetros, ¿no? Más bien que no fuera menor al tamaño de la expectativa pornográfica, ¿no? O a lo que se consideraría grande, no en relación a la media mexicana, sino en relación al ideal del tamaño o de la hombría, como constructo, pues, ¿no? Y entonces encontramos justo, ¿no? Estas diferencias entre las implicaciones que puede tener la difusión del pack o de las nudes, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y en efecto había una reiteración en lo que ya sabemos, ¿no? Que las mujeres no nada más son, digamos, como el grupo de mayor riesgo, sino que además las implicaciones que puede tener en su vida, ¿no? Puede escalar incluso como hasta temas de suicidio, ¿no? Un escarnio social muy fuerte, un señalamiento importante que pueda generar un profundo aislamiento, eventualmente depresión y en su expresión máxima, ¿no? Pues el término de su vida. Algo que parecía dolerles a los chavos y a las chavas, además, y más a los hombres, bueno, esto apareció en el grupo de hombres, no me quedó claro si con las mujeres no, pero algo que parecía importar mucho además de la difusión y del escarnio, era la traición, ¿no? Lo que duele es la pérdida de confianza, porque dentro de la conceptualización del sexting de esta muestra, no sé si de otras, el sexting se da solamente en los noviazgos, se da solamente entre pareja, ¿no? Estamos hablando de chavas, chavos, cisgénero, heterosexuales en su mayoría, ¿no? Me genera mucha curiosidad cómo se vive en chavos y chavas homosexuales o lesbianas, por ejemplo, ¿no? Pero al menos en personas cisgénero heterosexuales, el sexting es un fenómeno que se da solamente como para establecerse en la pareja. De hecho, funciona como un juego previo, funciona como algo que es una antesala para después devenir en coito, ¿no? O en un encuentro sexual ya pene, vagina, etcétera. Y entonces justo, ¿no? Esto se da en una relación de confianza, de amor, de cariño, de lealtad, ¿no? Fidelidad incluso, ¿no? Y entonces el rompimiento, digamos, de estos acuerdos genera mucho más dolor que solo el acto de difundirse. No, esto no es para invalidar los riesgos que puede tener la difusión, pero parece que tiene un impacto más hacia lo emocional incluso, ¿no? Em, lo que nos lleva a revisar otras estadísticas es que justo, al menos en una población de riesgo que son las mujeres, ¿no? Como entendiendo como la población que recibe más las violencias digitales, eh, las traiciones se dan por los novios, los ex, cortan y hay una suerte de venganza, se comparten los packs con otros compañeros, etcétera, ¿no? Y entonces eso también nos permite revisar cómo es el sistema de confianza para las chavas y los chavos, ¿no? A mí es una pregunta que me sigue generando como curiosidad, ¿no? ¿Cómo ¿Cuáles son nuestros parámetros para confiar? La confianza luego la entendemos como algo intangible que no vemos, pero que sabemos que hacemos. Pero de pronto también, justo en materia de la sexualidad, hay que preguntarnos cómo construimos la confianza cada quien. ¿Qué necesito yo para confiar en la otra persona, sabiendo que la otra persona siempre va a poder hacer lo que quiera, pues, ¿no? Delictivo o no delictivo.
¿Me explico? Es decir, la confianza es una moneda al aire todo el tiempo, ¿no? Confiando que nos va a ir bien, pero que sabemos que a lo mejor nos puede ir mal y tener recursos para ello, ¿no? ¿Cómo construimos la confianza? Es una pregunta que me sigo haciendo y que quizá la educación de la sexualidad nos ha quedado de ver mucho, ¿no? Porque justo la educación solamente está basada en los cuerpos, en la vulva, en la vagina, en el pene, en ponte el condón, ¿no? En no te embaraces. Pero de pronto parece que esta falta de la educación de las sexualidades y cómo le hago para confiar, ¿no? ¿Qué estrategias necesito para cuidarme? ¿Cómo generamos una corresponsabilidad en el cuidado? No en la protección de las ITS o en la protección del embarazo, sino en el cuidado, ¿no? Una educación basada en el placer, una educación basada también en las emociones, ¿no? Que pueda reeducar esto que investigamos, actitudes basadas en creencias, conductas y emociones, ¿no? Esta es mi participación por lo pronto. Muchas gracias. Acá nosotros lo escuchamos. No sé si puedan activar su micrófono. Enseguida recibimos afectuosamente a la maestra Magdalena Jaime Cepeda. La maestra Magdalena dirigió la parte metodológica del estudio. Enseguida nos presentará los resultados que ha analizado. Hola, pues bueno, ya Luis habló prácticamente de los hallazgos principales, pero bueno, yo les quiero comentar cómo construimos esto, ¿no? O sea, ¿por qué lo hicimos en Torreón? ¿Por qué lo hicimos con los jóvenes? ¿Y cuál era la intención, no? Como bien comentaban en un principio, bueno, el sexting ya es algo muy normalizado. Si recordamos, en la pandemia incluso se daba la recomendación de tener sexo virtual porque era más seguro para no contagiarnos, ¿no? En la universidad nosotros tenemos ustedes saben, está el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Y lo que se disparó muchísimo fueron las denuncias, particularmente sobre el tema del sexting, de los packs, ¿no? De compartir los packs. Es algo que tenemos, es algo que se incrementó, se disparó bastante. Entonces, justamente en un evento que había realizado la Facultad de Comunicación acá en Saltillo, habían invitado a Luis Falcón y estaban hablando sobre qué pasaba con el sexting, qué emociones nos causaba, porque siempre había la curiosidad por parte mía, es, bueno, o sea, nosotros, así como en Facebook, ¿no? Queremos tener likes, buscamos aprobación. Y en el sexting también tiene que haber una serie de factores que se involucran, que nos motivan a mandar packs, porque, pues bueno, no solamente es mandar fotografías, también son videos y también son frases, o sea, sextear es y también hay frases que te envías, ¿no? Entonces, pero bueno, esta situación ya había acarreado en nuestra universidad algunos suicidios. Había chicas que se habían suicidado porque habían compartido sus packs. Detonó también en 2019 una serie, no solamente de tendederos, sino una serie de buzones donde las chicas estaban denunciando. Se daba un fenómeno ya muy conocido, no solamente en nuestra universidad, pero nosotros lo estábamos viendo en la universidad. Este asunto de los grupos en los que hombres tenían, de las facultades, compartían packs de compañeras o de maestras. Tuvimos un caso también de una maestra que pues se le prestó su computadora a un alumno para que expusiera clase y ella pues hacía ejercicio, el chico tomó sus fotografías y las compartió por toda la facultad. Entonces este era un tema recurrente, un tema importante, pero además, buscabas información y la información decía que, bueno, de México prácticamente nula información sobre datos, pero además los datos decían que supuestamente, ¿no? Quienes más lo hacían eran los adolescentes, pero tenían una cifra muy baja y sabíamos que esa no era la realidad, no estábamos hablando de la realidad. Entonces, ¿qué queríamos saber? ¿Qué estaba pasando en realidad? ¿Cómo están viviendo esta situación y este fenómeno, si se podía llamar fenómeno, estas actitudes, estas conductas, los jóvenes? ¿Y por qué decidimos con los universitarios?
Porque bueno, de acuerdo a datos de la ONU, de acuerdo en el objetivo 5 de desarrollo sostenible, habla y se manejan las cifras donde las mujeres están sujetas a más tipo de problemáticas de violencia sexual, y la violencia digital ya está siendo muy importante, es en el rango de edad de donde estamos en la licenciatura. Si bien es desde los 15 a los 35 años en donde las mujeres, donde tienen más problemáticas de violencia, justamente en la licenciatura se da algo importante. Entonces, dijimos, bueno, hay que trabajar con esto. ¿Por qué en Torreón? Pues porque Torreón es el número 1 en feminicidios en Coahuila. Entonces, queríamos saber si había una relación entre los feminicidios y el tema de la violencia digital. ¿Por qué? Pues porque, de acuerdo, si conocen la ley Olimpia, que ya se aprobó en prácticamente todo el país, y fuimos, nuestro estado fue el número 7 que aprobó la ley. Cuando la persona que compartió el pack era una pareja sentimental, la sanción es doble, la multa es doble. ¿Por qué? Justamente por esta parte que hablaba Luis, por la parte de la confianza, abuso de tu confianza. Y es muy común este tema, lo hemos visto, a nosotros nos toca en la coordinación dar los cursos de sensibilización. Brandon me ha estado acompañando en esto también, para las personas que son imputadas por el tribunal, y hemos visto situaciones en donde a veces por revancha o por venganza, ya terminaste conmigo, bueno, pues yo lo que compartiste conmigo en la intimidad ahora lo voy a compartir, lo voy a hacer público. Entonces, sabíamos, teorizábamos algunas cosas, entonces queríamos tener una información más particular. Torreón por esa razón, porque bueno, pues muchas veces ustedes saben que el feminicidio tiene que ver, o sea, el feminicidio normalmente quien lo comete es alguien que estaba relacionado sentimentalmente con la mujer. Entonces, pues bueno, en base a eso, pues busqué, bueno, como yo había escuchado a Luis hablar de esto, y dije, tenemos que invitar a Luis a que trabaje en este proyecto, no solamente como sexólogo, como psicólogo, porque pues me gusta, o sea, he seguido tu trabajo y dije, él tiene que estar, ¿no? Carla Valdés, pues bueno, hemos trabajado con ella ya en el tema del bullying homofóbico, transfóbico, trabaja genial, es muy empática y tiene ideas muy, la verdad, es muy abierta, entonces tenemos que tener una psicóloga abierta y que tenga empatía con las juventudes. Brandon, pues está en Torreón, es parte de la coordinación, el psicólogo, y pues podría, pues, él conocía la región. Edwin estaba colaborando con nosotros, ya está en otros lugares, pero bueno, Edwin pues es aparte de que también ha estado trabajando activamente en campañas para las juventudes, pues bueno, él estudió ciencias sociales, entonces estaba también relacionado con el tema. Entonces, este equipo, pues hicimos, y el doctor Leal de ahí de la Facultad de Ciencias Políticas, en la parte legal, porque teníamos que cubrir, ok, si bien qué información existe, bueno, la parte de las actitudes, de las creencias y los sentimientos, las conductas, esa pues, nos los iban a apoyar los psicólogos, pero faltaba la parte legal, porque nosotros dentro del compromiso que teníamos, ok, ¿qué sienten los jóvenes? ¿Qué actitudes? ¿Cuáles son los sentimientos que esto les desarrolla? Pero bueno, ¿qué conocimientos tienen? No solamente respecto a educación sexual, sino saben a dónde acudir, saben a dónde pueden denunciar, saben qué derechos tienen, saben qué tipo de conducta, o sea, bueno, desde hacer violencia digital ahorita ya hay violentómetros digitales, pero bueno, ¿qué leyes los amparan? ¿Cómo se pueden proteger? ¿Qué tienen que saber? Y qué recomendaciones desde lo legal podríamos dar. Entonces, por eso este equipo multidisciplinario se integró y estuvimos, bien lo decía Luis, bueno, pues nos tuvimos que sensibilizar, tenemos que estar todos en el mismo canal. Entonces, bueno, ¿quién nos podía capacitar sobre eso? Pues Luis, que es el sexólogo, ¿no? Ok, a ver, ¿qué entendemos por sexting? ¿Qué implica? Entonces, ya al estar sensibilizados, entonces sí, construyeron el instrumento, se aplicó, y la verdad fue muy satisfactorio los resultados, porque su generación, chicos y chicas, a mí me dio mucho gusto saber que ya son más empáticos y que ya esta parte del escarnio se está diluyendo. No son ustedes los que están señalando, ni están, pues sí, pues de alguna manera haciendo bullying respecto a estas situaciones con sus compañeros. Ya me encantó saber que las mujeres, al menos en los focus groups donde lo vimos,
están más conscientes, pero además están más empoderadas, porque entonces fue muy, muy padre saber que decían que, ok, les dolía más el que hubieran abusado de su confianza y hubieran compartido el pack a que alguien más lo viera. Entonces, eso es muy importante, eso es vital para que no sean vulnerables, para que no las afecten tanto. Entonces, que la mujer esté empoderada y esté consciente y aparte esté segura de su cuerpo y de lo que hizo, y convencida de por qué hizo las cosas, eso es un adelanto, la verdad. ¿Qué tengo que decir desde la parte sentimental? Me enternecieron los varones, justo por lo que decía Luis, o sea, porque había una especie de, no sé si estuvo aquí en ese focus, pero me encantó que como que una especie de reclamo, ¿no? De las chicas en el grupo focal mixto, de, oigan, pues ustedes no tienen creatividad, ustedes solamente mandan lo mismo, y fue muy, muy natural que alguno de ellos dijera, pues, ¿qué quieren qué más podemos enseñar, no? ¿Qué quieren que les enseñemos? Y las chicas así de, pues, es que también nos gustan otras partes del cuerpo masculino, y pues fue muy, pues no sé cómo llamarlo, Luis, pero el escucharlos, el que dijeran, pues, ¿qué más, no? Y que ellas les dijeran que fue como una sorpresa, y tiene que ver otra vez con lo que veíamos, uno de los problemas más grandes, ¿no? La educación sexual, la falta de la educación sexual, porque era no sé si llamarlo reclamo o el lamento común entre hombres y mujeres. En casa no me hablan de esto, mi mamá se limita a decirme no vayas a embarazar, o cuídate, pero no sabemos más, y el ir al internet, que si bien tiene algunas cosas positivas, pues no es alguien cercano, no es alguien a quien yo le pueda preguntar y mis dudas, ¿no? Entonces, algo positivo que yo vi en este estudio es la ventaja que ofrece, porque sextear tiene ventajas, el mandar packs tiene ventajas, no solamente desde el punto de vista del autoconocimiento, sino también para la práctica sexual, que era lo que nos comentaban las y los jóvenes, ¿no? O sea, es para mí, es como que ya están un previo, como que no esperar desde el momento. Eso era parte de lo que nos decían, eso se me hizo muy, muy interesante. La verdad, yo estoy muy satisfecha por este trabajo, porque gracias a la comunidad, a los jóvenes y las jóvenes de Torreón, tenemos un poco más de información. Falta mucho, pero ya al menos hay algo más, o sea, ya de viva voz, de la voz de ellas y de ellos, tenemos más información, sabemos, al menos nos quitamos algunos atavismos, algunas ideas preconcebidas respecto a lo que pensamos que estaba sucediendo. O sea, hablan del tema, está normalizado el tema, es común el tema, y además, pues, lo practican y además le ven una ventaja. Y eso para mí fue, yo creo que una de las mejores respuestas en el sentido de lo positivo, ¿no? De que entonces con esto ahora sí que más podemos hacer. Y bueno, esto también se lo compartimos al municipio, de lo que queríamos. Nosotros tenemos que tener un usuario, lo compartimos con el Instituto Municipal de las Mujeres en Torreón. Y algo que también fue muy satisfactorio fue que cuando se los presentamos los resultados, estuvo Luis con nosotros, Brandon nos acompañó también, aunque también estuviste ahí, ¿verdad? De la importancia que le dio al municipio la secretaria del ayuntamiento, ¿sí? Sobre cómo retomar esta información y además, pues hacer algo con esto, ¿ya? Entonces, porque de aquí el municipio se comprometió a generar políticas públicas que puedan beneficiar o que puedan fortalecer la seguridad, o al menos un poco darles más herramientas a las y los jóvenes si se enfrentan a alguna situación derivada pues del abuso de confianza o de alguien que hizo mal uso de imágenes o de información relacionada con el sexo. Eso es lo que puedo decir por lo pronto. Elogiamos su trascendental exposición. Gracias, maestra Magdalena. A continuación, prosigamos con la segunda ronda de los y la expositora. Comencemos nuevamente con el maestro Brandon. Adelante, maestro. Yo creo que una parte bien importante que me gustaría rescatar también de la investigación, tuve la oportunidad de compartir el espacio con el maestro Luis Falcón en el Focus Group de los hombres,
Y después ya de haber terminado con el focus group, hablábamos mucho también de la importancia que era que entre los hombres generábamos espacios seguros para poder hablar de estos temas, porque no era como que no lo pensáramos o no tuviéramos una opinión al respecto, pero tal vez desde esta presión social es como no lo puedo abrir porque a lo mejor ya alguien más se va a reír o se va a burlar o no le van a tomar la importancia. Entonces yo creo que eso es bien importante porque si lo vemos en el contraste, pareciera que desde esta colectividad, cuando aplicaban las encuestas, estos chavos se burlaban, ¿sí? Tal vez no fueron los mismos, pero hubiera sido donde se supiera que al final del día lo que pensáramos, sintiéramos y percibiéramos el sexting no iba a ser juzgado, que iba a ser escuchado por otras personas que podían tener las mismas incógnitas que nosotros, incluso respuestas diferentes a nosotros, que nos brindaron un panorama, un paradigma completamente diferente de lo que es el sexting, lo que es la sexualidad, porque justamente esto que comentaba la maestra Magdalena, del cómo las mujeres nos falta actividad, ¿no? Incluso señalaban partes como los hombros, el pecho, como algo muy atractivo, como muy sensual. Y para los hombres era como que la cosa más irrelevante del mundo, ¿no? Y que no solo es como centrarnos en este aspecto falocentrista del pecho y sensualidad, como si mi persona se redujera solo a ese aspecto mínimo de mi personalidad o de mi persona, de mi cuerpo, ¿no? Y creo que desde estos espacios seguros podemos también entablar relaciones más profundas con otros hombres sin que sexualice, sin que se vea como, ay, le gusto, quiere andar conmigo, sino desde el escucharte a ti, otro hombre, hablar de estos temas, genera en mí que una mayor red de confianza, ¿sí? La seguridad de expresar mis emociones y mis sentimientos, ¿sí? Porque también los hombres expresaban mucho esta parte de que ellos también se sentían como traicionados en esta confianza, ¿sí? Eso también nos habla algo de bien importante, ¿no? Que los hombres tenemos sentimientos, ¿sí? Que a lo mejor y culturalmente pareciera que no tenemos el permiso de poder hablar con otros hombres sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos, pero nos damos cuenta que desde esta colectividad hemos planteado alguna idea sobre alguna práctica en específico, pues esto es lo del sexting, y el cómo al final del día sigue faltando espacios seguros para todos, para todas y para todos, porque evidentemente, como lo comentábamos, ¿no? Faltaría a lo mejor no solo de parte de nosotros, investigar cómo se maneja el sexting en la diversidad sexual, ¿sí? Porque tienen, o tenemos, más bien, como parte de la comunidad, pues situaciones que son bien diferentes, ¿no? Desde el factor de la discriminación, desde el poco acceso a los mismos espacios físicos, ¿no? Hay otras situaciones en las cuales la comunidad LGBT históricamente hemos tenido que recurrir para explorar y para tener estos espacios de nuestra sexualidad, ¿no? Que incluso abonarían a una situación de riesgo, ¿sí? Que era algo que a mí me llamaba mucho la atención en los focus group, como que de repente se les iba a tener una baja percepción del riesgo que implicaba a lo mejor todas estas cuestiones ahora del OnlyFans, ¿no? Como del sexualizar mi cuerpo sin entender las consecuencias de más allá o a lo mejor no usar las aplicaciones adecuadas para estar sexeando con la otra persona, ¿sí? Y justamente eso que comentaban también de cómo el pasar el pack con los demás también es parte de esta aprobación social, ¿no? De que ya me di a esta persona, mira, ya le saqué el pack a esta chava, y que al final del día me da un sentido de pertenencia como hombre, el decir, mira, ya tengo más personas con las que me ha acostado, con las que tengo su pack, yo soy mejor, yo soy el más chingón de todos estos grupos, ¿no? Y creo que es bien importante porque al final del día solo trazamos más líneas de investigación, que evidentemente no solo como nosotros equipo de investigación, sino para otras personas, ¿no? De decir, estamos siendo pioneros en algo de lo que nadie está hablando, ¿sí? Y de que el sexting no es algo que se creó hace un año, ¿sí? Desde que llegó esta cuestión del Internet, por diferentes plataformas, por diferentes medios, hemos sexteado, como bien decía la maestra Magdalena, ¿no? Pensamos que el sexting solo es como mandar fotografías o videos, cuando también son aquellos textos, ¿sí? La manera en la que comunicamos nuestras emociones, nuestra sensualidad, pues también tiene que ver con lo escrito, o incluso con una nota de voz, ¿no? Hemos escuchado ahí de repente en TikTok audios de hombres, que
que les mandan a otras mujeres, ¿no? Y nos burlamos porque al final del día es parte de su libre gozo y albedrío de disfrutar su sexualidad, ¿no? Y entonces también son como estos dobles mensajes. Desde la generalidad pareciera que si yo hablo de la sexualidad se ve todavía como un tapujo, como una burla, pero desde la particularidad, pues realmente me hace mucho ruido. ¿Y de dónde estoy obteniendo la información y de dónde estoy obteniendo el apoyo? Pues a lo mejor de otras personas que tampoco tienen la oportunidad de reflexionar o de encontrar información, o personas como instituciones, como sus propias escuelas, porque creo que también era una parte bien importante. Cuando me tocaba a mí llegar a las escuelas, que me recibía el personal administrativo, lo primero que me decían siempre es, no sabes cuánta falta nos hace esto, ¿sí? Porque es entonces ya sabemos que existe un problema, pero no sabemos ni cómo es, ni cómo atenderlo, ni qué solución le voy a dar para que ya no vuelva a pasar, ¿sí? Y que en ese aspecto, dentro de la universidad, pues podemos decir que estamos privilegiados con el protocolo, ¿no? Porque ya sabemos que hay un marco normativo que nos va a defender. Pero también, ¿qué pasa con las otras escuelas dentro de Torreón? ¿No? ¿Qué pasa con otras personas que tienen contacto definitivamente con otras instituciones y que se ven vulneradas por estas situaciones? ¿Sí? Por maestros, por compañeros, por administrativos. Porque no es algo que pase allá en lo lejano, es algo que pasa dentro de todos nuestros círculos sociales. ¿Sí? Y yo siempre les digo, el que no nos demos cuenta es porque tal vez o no somos un espacio seguro o porque estamos tan desconectados de esta realidad que ni siquiera estamos prestándole atención a la persona que tengo enfrente. ¿Sí? Y el tener estas herramientas no solo por si me puede pasar a mí o por si la hago, sino es por la persona que tengo enfrente, le puedo brindar yo información precisa del cómo hacerlo, de qué manera, ¿sí? Porque muchas veces a lo mejor desde el desconocimiento tomamos una nude y sale nuestra cara. Y a lo mejor pareciera que pues no pasa nada con eso. Pero desde estas cuestiones del vínculo, de la confianza, pues a lo mejor si la persona publica las nudes, ya claro que se va a ver más expuesto porque ahora ya se sabe qué cara tiene este cuerpo, qué tatuajes, qué indicios, qué lunares, ¿no? Entonces, claro que es importante empezar a hablar de esto y sobre todo, no solo hablarlo, hacer cosas, acciones en concreto, porque al final del día si solo lo hablamos y solo lo mantenemos como la idea, solo seguiremos perpetuando estas violencias y esta desinformación. Y es saber qué hacer, cómo hacer y a dónde acudir. ¿Sí? Y capacitarnos todos, todas y todes en estos aspectos. ¿Sí? Porque o nos puede pasar a nosotros o le puede pasar a alguien que queremos, pero también para prevenir. Nunca hablamos o no escuchamos tanto de la prevención. Escuchamos más de la ley Olimpia, que tiene que ver con lo que ya pasó, cuando ya sufriste esa violencia. Pero también yo, persona que estoy sexteando, ¿cómo puedo controlar este ambiente para disminuir esas violencias? Ah, bueno, ya sé que no tengo que mostrar partes de mi cuerpo que a lo mejor tengan marcas muy específicas, como un tatuaje, ¿sí? Que si en algún momento se llegara a difundir la imagen, pues bueno, va a ser más complicado que puedan identificar que la persona soy yo. ¿Sí? Y que evidentemente repercusiones dificulta más el acceso para entender cómo podemos también hacer un trabajo de posvención. ¿Qué viene después de todo esto? ¿Cómo voy a hacer para dar una continuidad y que las personas realmente entiendan y comprendan por qué lo que están haciendo tiene esa consecuencia legal en caso de difundir el pack? ¿Sí? ¿O qué consecuencia tiene emocional, física, social, el que yo esté difundiendo en un material íntimo de otra persona? Porque entonces no me importa lo que vayas a sentir, no me importa lo que vaya a pasar. Como lo que pasó en el caso de Paola Roja y su ex esposo, ¿no? A él se le dio más trabajo por esta cuestión del tamaño de su miembro, ya a ella se le quitó espacios, ¿no? Como si ella hubiera sido la responsable, como si en ella hubiera estado voy a difundir el pack de mi ex esposo, ¿no? Y el cómo enjuiciamos también a las personas que hacen sexting como si fueran lo peor, ¿no? Desde esta percepción es algo malo, es algo que te va a dañar toda la vida. Pero no nos fijamos que no es la práctica, es más bien la moral que tenemos nosotros, la educación que tengo yo, que está permeando
en la percepción que tengo sobre esta práctica, ¿sí? Porque entre hombres a lo mejor es más validado pasarse el pack, porque tiene que hablar o atiende más bien como en la circunstancia en la que nos relacionamos. El tipo de vínculos que hacemos con el mismo género, ¿sí? Desde todas estas violencias machistas y misóginas de estar oprimiendo y sexualizando el cuerpo de la mujer. Y en el no entender que el que me manda en contenido íntimo no quiere decir que ya soy dueño de ese contenido. La persona sigue siendo dueña de ese contenido que está compartiendo conmigo por el momento, la experiencia que se está viviendo. Pero eso no me da ni en ningún momento de mantenerlo almacenado, ni mucho menos difundirlo. O lucrar para extorsionar, para chantajear a alguien más, ¿no? Entonces, es bien importante empezar a generar esta conciencia, porque esta es una práctica que no solo se está dando en los universitarios, también se da en personas de preparatoria y de secundaria, y que evidentemente están en mayor situación de vulnerabilidad, porque o los papás no hablan de sexualidad, o las escuelas tampoco lo hacen, pero al final del día ellos ejercen la práctica, ¿sí? Desde maneras más inseguras, desde maneras donde el contacto ni siquiera a lo mejor es con alguien de mi propia edad, es con un adulto, ¿sí? Y ya entraría en otros temas que ponen en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo esta práctica en estas poblaciones, ¿sí? Entonces, creo que es una gran labor la que estamos haciendo nosotros, porque es ahora sí que hacer el camino a nosotros mismos, seguir investigando y podamos seguir generando conocimiento, pero también otro tipo de estrategias. No que se quede solo en la universidad, ¿sí? Como lo hicimos nosotros de llevarlo al municipio y trasladarlo a lo mejor a todo Coahuila, a todo México, ¿sí? Que la ambición no solo sea el, bueno, voy a generar esto, sino que esto tenga la mayor repercusión posible, porque no sabemos quién o quiénes puedan estar viviendo una situación que esto les pueda ayudar, ¿sí? Entonces, es cuanto por mi participación. Agradecemos su valorable intervención, maestro Brandon. Prosigamos con la segunda participación del maestro Jorge. Adelante. Bueno, muchas gracias. Algo que fue importante ver en la investigación es que, y que me parece que es un tema como para seguir analizando, que las chavas y los chavos como que estaban muy enterados del tema de que hay que borrar fotos. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Los hombres almacenan las fotos, ¿no? Y tienen tintes eróticos y incluso lo de cometer violencias, las mujeres más bien las borran, ¿no? Y los significados para las mujeres con relación a las fotos recibidas o los contenidos tienen que ver con el amor, ¿no? Esto recordamos que son construcciones culturales, ¿no? Desde los estereotipos de género. Em, ah, la muestra estaba, lo que a mí me sorprendió es que estaba muy enterada sobre el consentimiento, ¿no? Que fue un hallazgo importante, creo, que pues, desde nuestra generación, ¿no? Como, digo, hay varias generaciones en el grupo de investigadoras y de investigadores, pero digamos como desde donde nos ha tocado quizá preguntarnos cosas, ¿no? Pensábamos que a lo mejor en el grupo de hombres íbamos a encontrar como un desconocimiento sobre el consentimiento, que se pueden mandar las fotos así como así, nada más, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta que no, que en efecto hay una ética de la práctica sexual, ¿no? Que tiene que ver con el consentimiento, con lo consensuado, tiene que ver con la información entre las partes, ¿no? El acuerdo entre las partes. Y eso es un hallazgo importante, ¿no? Notar que en el grupo generacional el aspecto del consentimiento está bien socializado, parece que está bien posicionado, ¿no? Y además es un tema toral, ¿no? En la práctica sexual, ¿no? Que de hecho, pues las prácticas sexuales como tal tendrían que estar siempre ajustadas a ese marco ético, ¿no? Por así decirlo. No dejemos de ver que estamos con un grupo de universitarias, de universitarios, ¿no? Es decir, personas con una educación superior, en un encuadre de investigación también, y esto pues no se puede universalizar como un conocimiento, pero al menos podemos creer que
en este grupo etario, ¿no? Que quizás se puede expandir a más personas. El tema del consentimiento es un tema que está cambiando y creciendo, ¿no? Creo que ese es un punto a favor de lo que encontramos como un aspecto positivo. Y al mismo tiempo, como decía la maestra Magda, ¿no? Como el tema de las chavas, como de pronto ahora se pone más el énfasis en la traición o en el engaño o en la desconfianza que en la repercusión hacia los significantes corporales, ¿no? Antes pareciera que el escarnio tenía que ver como asumido como propio, ¿no? Como chin, yo la regué, qué mal me vi o tal, ¿no? Y ahora parece que se puede desplazar hacia un reposicionamiento al victimario, ¿no? A la persona que ejerce la agresión, ¿no? Lo cual también es importante. Un dato relevante creo que es hablando de estos temas de esto que decía Brandon de la prevención, es que en esta muestra la mayoría no busca aplicaciones seguras. Aplicaciones, hablando apps, pues de las que tenemos en los dispositivos electrónicos, ¿no? Si bien todas las aplicaciones ahora mismo ya tienen recursos como para que se borre la foto, se quite la conversación, recursos, digamos, que hagan que la información sea efímera, ¿no? Que no se pueda tomar un pantallazo, etcétera. Estas personas de esta muestra nos hicieron ver que ellas no buscan una aplicación en específico para el intercambio de material explícito, contenido erótico, sea videograbado, fotos, escritura, ¿no? Y que de hecho, digamos que las aplicaciones que se utilizan son las comunes, ¿no? Lo cual es un problema importante porque se puede entender o yo puedo inferir, ¿no? Que se utilizan aplicaciones las que sean como vaya, lo que sea, sin cuidar, porque acordémonos que esto se está haciendo en pareja, ¿no? No sé si todo el grupo de edad, digamos en México, no busque aplicaciones, pero este grupo, por eso lo decía hace rato en mi primera intervención, significan el sexting desde la pareja romántica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y esto es bien riesgoso, que con nuestra pareja romántica no nos cuidamos, ¿no? No es protegernos del otro como tenerle miedo, etcétera, sino que cuando estoy con alguien dejo de cuidarme y pongo mi cuidado como responsabilidad de la otra persona, ¿no? Y esto no es exclusivo y no nada más lo pensemos desde el sexting, ¿no? ¿Cómo andamos con las ITS? ¿Cómo andamos con el embarazo? ¿No? ¿Quién se hace cargo de traer el condón? O no usamos condón, porque ¿qué significa eso? ¿No? Que no me amas, que desconfío, que ando de por ahí, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los significantes? Y ojo, que desde el amor romántico construimos en relación al cuidado. Pareciera que cuanto más construido está el amor romántico, ¿no? O las relaciones románticas, incluso monogámicas, cis hetero, etcétera, ¿no? Pareciera que más nos podemos descuidar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los significados del amor romántico? El amor lo puede todo, es omnipotente, felices para siempre, la fidelidad como el máximo valor, en donde tú y yo somos uno mismo, etcétera, ¿no? Y pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y aunque los valores del amor romántico no fueran del todo aplicables o fueran reales, digamos como, más bien son míticos, ¿no? Pareciera que hay un cuidado que no estamos asumiendo. Y esto en materia de prevención es importante, ¿no? Porque también notábamos en números que las personas empiezan a cuidarse una vez que les pasa algo. Por ahí había una pregunta en la investigación o algo en relación a este tema que decía que las personas, una vez que viven, no sé, un asunto de violencia sobre el sexting, no lo van a dejar de hacer, sino lo van a empezar a hacer con más cuidado, ¿no? Y esto creo que nos tiene que poner el foco en el tema de los abordajes y de las estrategias de intervención. Sí, como decía Brandon hace rato, ahí está la ley Olimpia, ¿no? Pero esto es para cuando pasa algo. ¿Qué estamos haciendo para prevenir? ¿No? ¿Qué estamos haciendo para no para curar
pues, ¿no? Esta, como la medicina, que no sea curativa, sino que sea preventiva, ¿no? ¿Qué estrategias estamos haciendo para prevenir, ¿no? Que las personas no nada más no vivan estos riesgos, ¿no? Sino que se vivan en relaciones de cuidado, en relaciones de consenso, de consentimiento, ¿no? Que podamos aminorar los riesgos, incluso si hiciéramos una correlación de prácticas sexuales no seguras, pues si así está el cuidado con relación a las apps, ¿cómo estará el cuidado con relación a los usos de métodos antifecundativos, de métodos de barrera, ¿no? Pensar en el condón, en otro tipo de instrumentos para el cuidado, ¿no? ¿Cómo podemos educar desde la prevención? Em, Algo que fue también importante en la conversación es esto que también comentaba el maestro Brandon, o que veíamos en el grupo focal, era justo como las actuaciones de la masculinidad, ¿no? Tanto la masculinidad como ahí donde le ponen las encuestas, que se burla, que se ríe, luego una masculinidad que encuentra un espacio seguro para poder hablar de las cosas de los hombres, ¿no? De cómo viven los hombres los dolores, la desconfianza, la traición, etcétera, ¿no? Desde la sensualidad de la hombría que parece que no existe, ¿no? Lo que decía la maestra Magda, ¿no? Este reclamo de las mujeres, pero también esta ingenuidad de la masculinidad, decir, pues, ¿qué más de mí es atractivo, ¿no? Y esto nos lleva a pensar también que hay una educación que no es, que no está hecha sobre la corporalidad, ¿no? Que no está hecha sobre eh, el placer, sobre la interacción conmigo mismo, mi autoconocimiento, ¿no? Y pareciera que entonces también el trabajo de la prevención del sexting pues tiene que ver con eso, ¿no? Con el autoconocimiento corporal, tiene que ver con el reconocimiento también de mis sentimientos y de mis emociones. Em, algo que estaba anotando acá. em, bueno, pues solamente eso, como justo me pareció importante compartir que parece que el consentimiento es un tema que se está posicionando, ¿no? Lo encontramos tanto en hombres como en mujeres. También encontramos con números altos entender que quien comparte las nudes es la persona agresora o sea, quien las difunde, pues, ¿no? Y quien las manda, digamos que no tiene vela en el entierro en esta agresión, ¿no? Me parece que se está como posicionando también bien el tema de poner el foco en el agresor y no en la víctima, ¿no? En la víctima como sujeto de escarnio, pues, ¿no? Claro que hay que atender a las víctimas, pues. Y bueno, creo que un tema pendiente de esto que estamos viendo es cómo desde el amor romántico o desde el amor nos dejamos de cuidar, ¿no? La responsabilidad de mi cuidado solamente es mía, no es del otro, ¿no? Y pareciera que cuando amamos, ¿no? Bajamos la guardia, ¿no? Nuestra confianza se vuelve ciega, nuestra confianza es una confianza total, ¿no? Que expropia el cuidado de mis propias manos y se pone en el otro, ¿no? Y esto creo que es importante y al mismo tiempo es riesgoso, ¿no? De ahí luego a lo mejor los embarazos, las infecciones de transmisión sexual, etcétera. Gracias. Gracias por la apreciable participación, maestra Jorge. Finalicemos esta segunda ronda con la exposición de la maestra Magdalena. Adelante. Gracias. Pues yo nada más quiero, para cerrar, invitarlos. Nosotros, a partir de esta investigación, hicimos una campaña, está ahorita todavía en redes sociales, y en donde combinamos los datos, los resultados, los datos duros, respecto a lo que nos dijeron los chavos, tanto en encuestas, pero también recomendaciones. Y bueno, usamos una línea gráfica en donde usamos ilustraciones para los datos duros, pero usamos como estrategia el equipo gráfico. Ay, olvidé mencionar a la maestra Raquel, que es la diseñadora gráfica. Usamos esculturas de tipo Renacimiento, de la Edad Media, donde sabemos que estaba normalizado el desnudo, entonces, metimos emoticones y le metimos ahí gráfica, algunos, el celular, todo para explicar situaciones y de alguna manera que fuera, esta campaña es una guía, es decir, nos hace ver qué es lo que dicen las y los jóvenes, qué pasa con estas situaciones y algunas recomendaciones basadas, les digo, en la experiencia o en las recomendaciones que nos dieron los psicólogos y sexólogos.
Esta campaña es interesante porque, así como decía Brandon hace rato, que cuando él iba a las escuelas decían, oye, el tema, qué bueno que lo hablan, a mí me ha tocado que de repente, pues yo comparto en las redes y, oye, es que sí es cierto, oye, no sabía, por ejemplo, antier, uno de los datos es que casi más del 40% de las chicas sienten alguna emoción de estar sexteando con desconocidos, mientras que los hombres solamente el 20% lo considera atractivo. Fíjense cómo todavía la parte de la emoción y esta parte de los sentimientos nos mueve mucho y nos hace que nos descuidamos, como dice Luis, y no solamente, o sea, sí lo hacemos, yo creo que bajamos toda la guardia cuando es nuestra pareja sentimental, pero aun cuando no sea nuestra pareja, esta parte de la emoción, de lo que provoca esta parte de lo prohibido, está presente y está latente. Y me ha tocado a mí vivirla cuando iba a facultades a platicar. Conocí a una chica en una facultad que me decía, ¿sabes qué? Es que yo empecé a sextear con un chico de otra parte y todo va muy bien, pero hoy en día me está extorsionando. La famosa sextorsión, ¿no? Porque ya tiene fotos mías durante tanto tiempo y entonces ya le tengo que depositar porque si no le va a decir. Entonces, fíjese hasta dónde podemos llegar. O sea, lo que queremos es evitar varias cosas. Obviamente no queremos que los extorsionen, pero tampoco queremos evitar pues, tragedias como suicidios, pero la parte emocional nos pega y nos afecta bastante y eso hace que merme nuestro desarrollo profesional y nuestra vida. Entonces, el sexting está presente, de acuerdo. Lo llevamos a cabo, tiene beneficios, claro que los tiene, pero también tenemos que estar alertas, tenemos que tomar precauciones y no solamente en la parte legal, en la parte de la protección en cuanto a las herramientas que estoy empleando, la parte emocional es muy importante. Sabemos que es eso nos mueve, no nos detiene. Entonces, pues yo quisiera cerrar diciéndoles, los invitaría a que vieran, estamos en Igualdad Guadec, o bien SIC, está en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, ahí van a encontrar los resultados de esta campaña. Si tienen dudas, si tienen preguntas, con toda confianza, digo, aquí está Luis, y Luis lo pueden escribir y después preguntarle más si tienen alguna duda, pero es importante que sepan, que veamos, o sea, que no estamos solos, que a veces cosas que yo siento que me provocan y que pude haber pensado, no solamente la pienso yo, ya le pasó a alguien más, y entonces eso me va a servir, ¿para qué? Pues para protegerme. Y pues si quiero seguir practicando sexting, que en todas partes le hemos dicho, esto no estamos, ni lo satanizamos, ni decimos que no se debe hacer. ¿Es sano? ¿Es saludable? Sí. Solamente tengo que tener precauciones porque toda acción, toda conducta tiene consecuencias. ¿De acuerdo? Y por mi parte sería todo. Sí, es el ahí. Y ahorita empezó, pero la tarde entra la... Gracias, maestra Magdalena, por su apreciable contribución. Ahora, cada exponente dispondrá de 5 minutos finales para concluir su participación. Comencemos con el maestro. Bueno, agradecerles su participación. Yo nada más les invitaría, como parte de la conclusión, que empecemos a aterrizar estos temas en nuestros lugares más cercanos, ¿sí? Con la familia, con nuestros amigos, en la escuela, porque es como la moda, la vemos así inalcanzable, pero hasta que se aterriza se vuelve tendencia, ¿sí? Y el sexting no es una tendencia, pero sí tenemos que hablarlo, ¿sí? Porque luego parece que todo lo pensamos y nunca lo hablamos y nunca generamos estas aportaciones, esta validación de la experiencia. Entonces, compártanlo, ¿no? En redes sociales, compártanlo en sus círculos, para ir generando también nosotros, desde esta parte colectiva, una conciencia más grande y sobre todo mayor informada de estos temas. Porque normalmente vemos las investigaciones como algo a lo mejor muy complejo, algo tedioso, algo como muy estructurado, ¿no? Y el chiste es poder aterrizar en conjunto, no solo nosotros como investigadores, sino como ustedes y las personas que estén viendo la conferencia vía en línea, pues evidentemente aterrizarlo a nuestras realidades, ¿no? Empezar a gestionar esto, aunque sea incómodo, aunque no sepamos muy bien ni qué onda, pero es que si no lo hacemos ahorita o esperamos a que alguien más lo haga, nunca va a pasar, ¿sí? Y vamos a seguir repitiendo los mismos patrones, ¿sí? Entonces,
poco a poco empezar a generar, aunque sea con una persona, con mi amiga, con mi pareja, empezar a abrir estos temas. ¿Por qué? Porque también son de importancia. El sexting, aunque no lo practique, al final del día tiene una repercusión con las personas que me rodean y conmigo, ¿sí? Y el hablarlo solo nos va a ocasionar, para bien, que tengamos mayor información, que tengamos una mayor validación de la experiencia y entender que la sexualidad se va transformando conforme a las necesidades del nuevo mundo, ¿sí? Conforme a nosotros vamos desarrollándonos. Claro que a lo mejor para los adultos muchas veces es más complejo hablar de sexting porque ellos no crecieron con la tecnología, pero para nosotros sí. Y así como podemos encontrar cualquier cosa con un simple clic, pues también que la información esté con esa misma accesibilidad para todos, para todas y para todos, ¿sí? Desde esta conciencia, desde esta realidad más simple, no tenemos que irnos con términos tan complicados, sino desde yo lo entiendo desde esta información, te la doy a ti para que tú también puedas empezar a generar un juicio sobre esto, para bien o para mal, como quieran. Pero el empezar a hablar ya nos está determinando que estamos normalizando la conducta y ya no la estamos viendo así como de, qué raro, incómodo. No, yo no hago eso, ¿sí? Y nos ayuda también a escalarlo a otras esferas políticas, ¿sí? Sociales, históricas, porque al final del día es parte de nuestra formación como seres humanos. Muchas gracias. Gracias, maestro Brandon, por sus valiosas palabras. A continuación, el maestro Jorge Mireles toma la palabra. Bueno, pues ya para cerrar, creo que hemos dicho muchas cosas muy afortunadas y como insistir un poquito yo pues por mi chamba será el tema del cuidado, ¿no? No hay práctica sexual 100% segura, ¿no? Pero siempre las prácticas sexuales las podemos aprender a hacer. El asunto es que la sexualidad la hemos aprendido así, en silencio, a veces en el maltrato, dañando a alguien o siendo dañados por alguien, ¿no? Muchas de nuestras prácticas sexuales las fuimos aprendiendo por el porno, por el internet, por lo que me dijo mi amigo, mi amiga, y de pronto no nos acercamos a las fuentes de información que están allí, ¿no? Con estas investigaciones, por ejemplo, ¿no? Que también este fue un dato importante en la encuesta donde les preguntábamos a las chicas y los chicos si conocían una institución que les pueda hablar profesionalmente del sexting, y yo creo que no hubo nadie o una cosa así un puntaje muy bajo, ¿no? En donde hay algún lugar al que acudir, ¿no? Pero justo retomar esto, ¿no? La sexualidad la fuimos aprendiendo así, ¿no? En su mayoría, por supuesto, generacionalmente más enfatizado, ¿no? La aprendimos en silencio, pensando que lo que me pasa a mí nada más me pasa a mí, ¿no? Y ese es un absurdo, ese silencio es un absurdo, ¿no? Pensar que solamente lo que vivo yo lo vivo yo además que es una idea que nos deja en un espacio muy solitario, ¿no? Y muy doloroso, al mismo tiempo es absurda. ¿Cómo contraatacar esa idea? Pues esto, viniendo a estas conversaciones, a estas pláticas, leyendo, ¿no? Encontrando esta información. ¿Y para qué sirve el saber científico? ¿Para qué sirve esto que estamos haciendo? Para poder tomar mejores decisiones, ¿no? En la medida en que tenemos información, podemos decidir mejor. Podemos decidir no hacerlo o sí hacerlo, ¿no? Pero podemos decidir, ¿no? Y siempre saber que podemos decidir algo, saber que podemos tener un abanico de posibilidades, nos amplía la mirada, ¿no? Nos saca de un horizonte, nos saca de un espacio reducido y nos abre un horizonte de posibilidades. La información al final del día hay que usarla para persuadir. Y persuadir no es convencer, ¿no? Persuadir es decirle a las otras personas que hay posibilidades y que esas posibilidades en algún momento las puede tomar o no tomar, ¿no? ¿Qué pasa con las chavas, con los chavos, con las personas, los grupos de edad de esta investigación, ¿no? Incluso más jóvenes, por ejemplo? Pues eso, ¿no? Que a lo largo del tiempo luego parecía que son grupos que no pueden decidir, ¿no? Que están jóvenes, que no saben qué quieren, no saben lo que hacen, todavía no entienden, cuando crezcas sabrás, ¿no? Y de pronto justo no les quitamos esa posibilidad de agencia, de poder decidir sobre su sexualidad, pero también decidir cómo cuidarse,
¿no? Y entonces hagamos que la ciencia sea eso, ¿no? Que este saber y esta información que estamos generando al final se aterrice para facilitar las decisiones en las personas y que estas decisiones sean informadas, actualizadas, científicas, más bien las decisiones, la información, ¿no? Que sea actualizada, científica, sexológica, basada en los derechos humanos, laica, ¿no? Y que esté para el acceso de todas las personas. Agradecerles mucho la invitación. Creo que justo insistir en una mejora en la educación de la sexualidad es una educación que trabaja sobre las creencias que tenemos sobre las cosas, las emociones que tenemos sobre las cosas y nuestras conductas. Gracias. Gracias, maestro Jorge, por su grandiosa participación. Seguimos con el turno de la maestra Magdalena Jaime. Gracias, pues bueno, dentro de los resultados que encontramos en este trabajo, fíjense que o más bien muy poca cantidad de personas estaban de acuerdo en que tenemos que tomar acuerdos cuando sexteamos. Yo quisiera enfatizar sobre esto, es importante que sí, por favor, lo tomen en cuenta. Es importante tomar acuerdos cuando vamos a sextear, estamos sexteando con alguien y sí hablar sobre cuáles son mis expectativas y estar conscientes y hacer consciente a la otra persona. Digo, hablar de la realidad, o sea, sabemos que las relaciones no son eternas, pueden o no durar. Entonces, ok, estamos llevando a cabo esta práctica. ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo? Y estar conscientes ambos, ¿de acuerdo? Porque yo creo, siempre he dicho que sobre aviso no hay engaño. Entonces, yo espero, yo hago esto, es importante que lo hablemos. Y también que expresemos qué sentimos, qué nos provoca, porque eso nos ayuda también a conocernos más y a conocer más al otro. Entonces, es simplemente llevar a cabo esta práctica de manera responsable, consciente y pues considerando, ¿no? Que sí de repente me van a ganar los sentimientos y las emociones, pero no olvidar al final del día que somos humanos y que al rato pues podemos enojar o algo puede suceder, entonces tener bien conscientes de eso. Y la parte de la seguridad, ok, usen las aplicaciones, de verdad, o sea, manda la fotografía para que se vea solamente una vez, ya te lo permite WhatsApp, te lo permite Instagram, te lo permite Messenger, te lo permite Telegram. Digo, no sé si han visto TikToks o hay recomendaciones sobre, bueno, pues poner marca de agua. Yo creo que ya es mucha producción, pero bueno, algo tan sencillo como desactivar la geolocalización de mi celular cuando tomo la fotografía, algo como, pues, mandar fotografías en donde no se me vea la cara, donde no se me vean pues los lunares, los tatuajes. Ya se me fue, bueno, estoy consciente de que algo puede suceder, ¿ok? Pero también recordar a la otra persona. Digo, es que a lo mejor en el momento de la calentura y de la emoción, pues no vamos a pensar, pero no lo olviden, ténganlo presente, ¿de acuerdo? Y pues bueno, nosotros no queremos terminar aquí, nosotros queremos sí compartir esta información. Justo hace unos momentos platicaba con Luis sobre diseñar. Nosotros promovíamos una guía de sexting que se promovía en las redes, sobre todo España. Ahora queremos, a partir de esta experiencia, generar una guía sobre sexting que involucre actitudes, creencias, conductas, sentimientos, que tengamos como que una especie de guía o bien hacer un checklist sobre qué tengo que tomar en cuenta cuando estoy sexteando. Nada más para que ya se nos vaya haciendo o lo vayamos tomando como una conducta diaria o una guía que tengo que seguir siempre que voy a sextear. Porque, bueno, de acuerdo a los datos que vimos, la verdad es la mayoría de la población, gran parte de la población sextea. Y esto no es privativo de edades, o sea, no solamente está en los jóvenes de licenciatura, no solamente está en los chavos de secundaria, de bachillerato. La verdad, créanme que ahora se incrementó más con la pandemia, es muchísima gente sexteamos. Gracias. Agradecemos el trascendente conocimiento que nos ha brindado maestra Magdalena. Cerramos con broche de oro este conversatorio con la entrega de reconocimientos a los presentes participantes
del evento del día de hoy. La Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento a Azul Gabriela Ramos Montano por su valiosa participación como moderadora del conversatorio Sexualidad Digital, Sexting en la Juventud de Torreón, Coahuila. Firma Torreón, Coahuila, a 7 de octubre de 2022, en el Genting Campus del Saber. Atentamente, el licenciado Ricardo Fuerado Rangel, director. Igualmente otorgamos el reconocimiento a la maestra en ciencias Magdalena Jaime Cepeda. Aquí nos tomamos un fuerte aplauso. El licenciado Brandon de Jesús Centeno Alvarado. La maestra Juan Jesús Mireles Falcón. Apreciamos la colaboración de todas, todos y todes en este relevante conversatorio. Agradecemos su asistencia al conversatorio Sexualidad Digital, Sexting en la Juventud de Torreón. Muchas gracias a las autoridades universitarias y participantes quienes lo hicieron posible. Buenos días.